Sí, Podem de Petrer ha organizado una charla debate sobre el desmantelamiento de la sanidad pública y en la misma participarán Marciano Sánchez Baile, pediatra, y Joaquín Vázquez, médico de urgencias y profesor de la Universidad Miguel Hernández. Me acompaña Marciano Sánchez Baile, que además de pediatra es el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y activista de la Marea Blanca. Bienvenido y buenos días. Hola, buenos La días. primera vez que visita esta comarca, tengo entendido. Pues sí, es la primera vez. Y viene con ganas de expresar lo que siente y no sé si toda la indignación que lleva dentro, Marciano. Bueno, yo creo que con ganas, por supuesto, de seguir luchando para defender un sistema sanitario público de calidad para todas las personas, ¿no? Que yo creo que es el asunto más importante, ¿no? Indignación por relativa, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la sanidad pública desde su punto de vista? Estamos hablando a nivel general, ¿no? Del Estado español. Bueno, yo creo que estamos viviendo un proceso muy importante de recortes económicos, de deterioro del sistema sanitario público, de desmantelamiento, ¿no? De la sanidad como un servicio público y luego, pues, un gran proceso de privatización de la provisión sanitaria fundamentalmente, pero no solo, ¿no? También de otros aspectos importantes relacionados con la sanidad. Ha matizado de la sanidad a nivel nacional porque las comunidades autónomas han asumido las competencias en materia sanitaria. ¿Esta es una buena fórmula? ¿Y qué le han contado de lo que la comunidad, de la manera que la Comunidad Valenciana, el gobierno valenciano controla y trabaja la sanidad pública? Bueno, empezando por el principio, yo creo que las comunidades autónomas tengan competencias sobre sanidad, en principio es positivo, ¿no? Porque yo, como ya soy bastante mayor, pues he vivido una época en que había un Estado muy centralista y desde Madrid, ¿no? Se organizaba el sistema sanitario en todo el país, ¿no? Lo que antes se llamaba el INSAL, el Instituto Nacional de la Salud, ¿no? Yo creo que antes era una mala fórmula, ¿no? Porque no tenía en cuenta o tenía menos en cuenta las necesidades concretas de cada territorio, ¿no? Y la descentralización ha favorecido en general, ¿no? El que se haya adaptado mucho los recursos sanitarios a los diferentes territorios, pero también ha producido problemas, ¿no? Como diferencias entre unos territorios y otros, y en algunos casos se ha aprovechado esta descentralización para hacer otras cosas, por ejemplo en la Comunidad Valenciana para privatizar el servicio sanitario de una manera muy importante, ¿no? Yo creo que, bueno, Valencia ha habido un cambio, ¿no? En el gobierno muy reciente y yo creo que todavía está por ver si ese cambio en el gobierno repercute en un cambio en la política sanitaria de una manera importante, ¿no? Yo creo que quizás es un poco pronto, ¿no? Para saber lo que hay. Yo creo que ha habido buenas promesas, ¿no? Y el acuerdo, ¿no? que sustenta al gobierno, pues parece que los acuerdos en el tema sanitario son bastante esperanzadores, pero claro, hay que ver que esas esperanzas se convierten en realidades, ¿no? Vamos a ver qué gestión hacen a partir de ahora. Todavía digamos que están tomando posesión, ¿no? Del cargo. La sanidad se suele decir que la usan algunos políticos para su propio lucro. ¿Esto tiene que acabar? Si es así. Yo creo que es evidente, ¿no? La sanidad es un servicio público esencial y no puede ser, no solo políticos, ¿no? Políticos y empresarios, ¿no? Que no puede ser que el dinero que tiene que destinarse para asegurar una atención de calidad para todas las personas acabe en el bolsillo de alguna gente que en realidad son unos sinvergüenzas, ¿no? Es la única manera de definirlo, ¿no? De gente que antepone sus intereses económicos y personales por encima de los intereses de la sociedad, ¿no? Tenemos una sanidad pública universal, de acceso gratuito o no tanto, y financiada por los impuestos. Se dice que es insostenible el sistema sanitario tal y como está planteado ahora. ¿Eso es cierto? Bueno, yo creo que... Eso es lo que nos quieren hacer creer y no es del eso todo es cierto. totalmente falso, ¿no? Yo creo que es totalmente falso. Todo lo que se sabe, ¿no? de nuestro sistema sanitario, las comparaciones internacionales, ¿no? Que es como se tiene que ver esto, es que el sistema sanitario, al menos hasta el 2009, era un sistema sanitario que era muy eficiente porque teniendo un gasto sanitario público bastante bajo en comparación con los países del resto de Europa y los países desarrollados del mundo, tenía unos resultados en salud bastante buenos
menos. Además se aseguraba una cobertura universal, es decir, todas las personas tenían derecho a la atención sanitaria, y además había una gran accesibilidad porque había, primero, cercanía de los recursos a la ciudadanía, y luego no había barreras económicas para el acceso a las prestaciones asistenciales. A partir de 2009 las cosas han ido cambiando notablemente para peor. ¿Y nos han quitado derechos en sanidad que no vemos o que no nos han contado? Bueno, yo creo que, por supuesto, por parte de los gobiernos y tal, pues no se han contado muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, el Real Decreto Ley 16/2012, pues supuso una verdadera contrarreforma sanitaria y una pérdida de derechos muy importante para la ciudadanía, ¿no? Es decir, dejó de haber una cobertura universal, el derecho a la atención sanitaria se ligó al aseguramiento, se implantaron muchos copagos, ¿no?, sobre prestación farmacéutica, pero también sobre transporte sanitario, sobre dietas, sobre prótesis, sobre órtesis, y luego además ha habido unos tremendos recortes en la financiación del sistema sanitario público. Es decir, desde 2009 hasta acá, los presupuestos de la sanidad pública, ha habido una disminución entre 13 y 23.000 millones de euros. Claro, también hay que pensar la terrible ausencia de transparencia que hay de las administraciones sanitarias cuando hablamos de un recorte en una horquilla entre 13 y 23.000 millones, ¿no? Es decir, las cosas están funcionando realmente muy mal, ¿no? Y yo creo que si seguimos por este camino, el empeoramiento de la atención sanitaria será muy notable, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos para mantener la sanidad pública? Se dice que hay que ahorrar, pero ¿de dónde? Bueno, y sin que pues, perjudique al ciudadano, al usuario claro, de esa sanidad pública. yo creo que, bueno, primero, digamos, de una manera general tendríamos que tener un sistema impositivo, un sistema fiscal más eficiente, ¿no? Porque tenemos un sistema de recaudación, ¿no?, de tributos a nivel general, que penaliza mucho a la gente que cobra poco dinero, ¿no?, a los trabajadores, a los pensionistas, etcétera, y en cambio favorece mucho a las grandes empresas, las grandes multinacionales. Hace pocos días leía yo en el País, ¿no?, que las grandes empresas españolas tributaban sus beneficios un 7,3%, ¿no? Es decir, yo, que soy ahora mismo jubilado, tributo más, ¿no? Y cuando gano muy poco, vamos, muy poco dinero, ¿no? Pero gano una cantidad pues bastante modesta, ¿no? Entonces yo creo que esta es la situación, ¿no? Es decir, hay que asegurarse una recaudación fiscal suficiente, porque si no hay una buena recaudación fiscal nunca podrá haber buenos servicios públicos. Por eso yo creo que la gente debe pensar que cuando alguien va y le promete vamos a bajar los impuestos, no le está diciendo solo eso, le está diciendo vamos a bajar los impuestos y vamos a empeorar notablemente los servicios públicos, ¿no? Bajar los impuestos es una cosa en este sentido bastante peligrosa. Ese sería, digamos, el marco general, pero luego dentro del sistema sanitario hay muchas cosas que se pueden mejorar para hacerlo más eficiente. Por ejemplo, acabar con las privatizaciones. Todo lo que sabemos de la privatización de la provisión de servicios sanitarios, lo que sucede en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en Baleares, en muchos otros sitios, en Cataluña, es que los servicios privatizados son mucho más caros, ¿no? Y por lo tanto son menos eficientes, y el dinero que se va para los beneficios empresariales es dinero que no se puede destinar, que de hecho no se destina a mejorar la atención sanitaria. Luego también tenemos un gasto farmacéutico bastante alto, ¿no? Si nosotros gastásemos por habitante y año en farmacia lo que gasta el promedio de los países de la OCDE, que son los países ricos del mundo, que no son los pobres ni mucho menos, ¿no? Pues gastaríamos 3.000 millones de euros menos en farmacia. Es decir, ese dinero nos lo podríamos ahorrar con una mejor gestión, ¿no? O sea que yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario público y para asegurar una atención sanitaria de calidad, porque los sistemas públicos de provisión pública son más baratos, son más eficientes y además aseguran una atención sanitaria de calidad para todo el mundo sin excepciones. Y eso significa mejorar la equidad, mejorar la solidaridad social, y en un momento de crisis donde hay tantas personas que tienen una situación económica realmente terrible, pues es un cierto colchón, ¿no?, de que les permite al menos tener una atención sanitaria si la necesitan. Escuchándole, Marciano, no sé si
decir que la sanidad es un gran negocio. Aseguradoras privadas, centros privados, multinacionales de las farmacias, tecnología. ¿Es un negocio la sanidad pública Bueno, la española? sanidad pública no debería de ser un negocio, Pero como ya he se dicho. ha convertido en un negocio. Desgraciadamente hay mucha gente que quiere hacer negocio con eso y alguna gente que lo consigue, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se trata de limitar, ¿no? O sea, Y la sanidad de nuestro país ha sido un ejemplo para otros países. ¿Ha dejado ya de serlo? bueno, yo creo que ha empeorado notablemente. Hay que pensar, hay que darse cuenta que partíamos de una situación muy buena, ¿no? En el año 2013, la agencia Bloomberg, que con datos de 2009 señalaba que España tenía la sanidad, la quinto sistema sanitario más eficiente del mundo y el primero de Europa. Eso, evidentemente, ha empeorado de manera notable, ¿no? Pero como partíamos de una situación muy buena, pues todavía tenemos una situación relativamente aceptable, ¿no? Y yo creo que precisamente por eso se trata de evitar que sigamos retrocediendo y recuperar lo que se ha retrocedido. Yo creo que eso es posible si hay voluntad política para ello, ¿no? Y también si hay un fuerte compromiso de la ciudadanía y de los profesionales para empujar que se consiga, ¿no? Porque los políticos solos, pues a veces no, cuando están en el gobierno se olvidan de algunas de las promesas que hicieron cuando estaban en la oposición, ¿no? Y esto ya lo sabemos todos, ¿O ¿no? que ven que es muy complicado llevar a ejecución el planteamiento inicial? Bueno, en parte puede ser por eso, pero yo creo que fundamentalmente no es por eso, ¿no? Sino porque empiezan a considerar la multitud de intereses creados que hay alrededor de cualquier tema, en el caso de la sanidad, como ya he dicho, muy importantes, ¿verdad? Y tienen miedo de pisar demasiados callos, ¿no? Porque piensan que eso lo van a utilizar en su contra, ¿no? Dígame una cosa, ¿por qué se derivan pruebas del servicio público a clínicas privadas? ¿Para convencernos de que lo privado es mejor? Bueno, pues yo creo que el primer motivo seguramente es para que favorecer el negocio de alguna gente, ¿no? Que a veces tienen relaciones con quien deciden la derivación. Y luego la otra parte, pues también puede ser, pero en general la ciudadanía en casi todos sitios se da cuenta de que las derivaciones no mejoran las cosas, ¿no? Sino que significan empeorar la calidad de la atención. Hay muchos médicos en paro y, sin embargo, hay profesionales médicos que están trabajando en la pública y en la privada a la vez. ¿Eso es ético? Bueno, yo ético no sé si es o no, pero y tampoco entraría yo por ese terreno, ¿no? Lo que no sería ético es que se aprovechasen de su trabajo en los dos sitios para hacerse una competencia desleal. Eso es lo que no sería ético. Pero yo creo que ético no es razonable, ¿no? Es decir, si lo razonable sería que los trabajadores del sistema público trabajasen solo en el sistema público, los trabajadores del sector privado solo en el sector privado, ¿no? Y eso aclararía muchas cosas, aumentaría el empleo, que en una situación como la que ha dicho, pues, que evidentemente hay paro profesional, sería muy bueno, ¿verdad? Y además mejoraría el funcionamiento, desde luego, del sistema público, probablemente también del sector privado. ¿Por qué hay tanta lista de espera? Bueno, pues yo creo que lista de espera hay por un montón de circunstancias, pero la principal es porque ha habido unos recortes tremendos, ¿no? Y en algunos casos, como en la Comunidad Valenciana, porque los sobrecostes de las privatizaciones, pues han incidido todavía más sobre los recortes, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, en el sistema sanitario público en el conjunto del país, desde 2009 hasta ahora se calcula que hay 55.000 trabajadores menos, ¿no? Claro, 55.000 trabajadores menos en el conjunto, médicos, enfermeros, celadores, administrativos, etcétera. Eso significa que se han cerrado plantas en los hospitales, que se han cerrado quirófanos, que equipos que antes funcionaban más tiempo ahora funcionan menos. La lista de espera era prácticamente inevitable, ¿no? O sea que yo creo que la lista de espera se ha generado, ya existía antes, por supuesto, con los recortes. Y luego también hay una cosa que yo creo que hay que ser consciente. Una parte de la lista de espera tiene que ver es consustancial, digámoslo así, con el propio sistema. Es decir, si todo el mundo tiene derecho a la atención sanitaria, la manera de organizar la demanda, porque nunca oferta y demanda podrán adecuarse absolutamente, es la lista de espera, ¿no? Ahora, la lista de espera tiene que tener unos plazos razonables, ¿no? Y además tiene que tener unas prioridades dependiendo de la situación clínica de los individuos. Conviene recordar que en los sitios, en Estados Unidos no hay lista de espera, ¿eh? Porque la gente que tiene dinero
tiene atención sanitaria inmediata, y la gente que no tiene dinero no tiene atención sanitaria ni inmediata ni después, ¿no? Entonces, esa otra forma de adecuar oferta y demanda es mucho peor, es mucho más inequitativa y es más dañina para la salud de la Claro, población. si comparamos España con Estados Unidos, aquí tenemos una Claro, sanidad maravillosa, estupenda y maravillosa, incluso maravillosa. ahora. Las personas sin papeles, sin una cotización a la seguridad social, ¿merecen ser atendidas? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a la atención sanitaria, ¿no? Porque es un derecho humano fundamental y eso es importante. Pero además también hay criterios sanitarios que indican que tiene que ser así. Es decir, por ejemplo, como imagino que usted sabe y los oyentes quizás, cuando se produjo esta exclusión en Mallorca murió un ciudadano, ¿no? Un ciudadano, creo que era senegalés, ¿verdad? Ujú. Que murió de una tuberculosis, ¿no? Claro, esta persona no solo murió de una tuberculosis, sino que estuvo durante meses propagando la enfermedad y bueno, se identificaron personas que se habían contagiado. Es decir, que una persona no se la atienda no solamente es malo para ella, que también, por supuesto, es también malo para todos los demás, ¿no? Porque se produce un foco de contagio que no está siendo atendido y es un peligro, ¿no? Para la salud de todos. Y luego además hay un problema económico final, que es que se ha visto que esta desatención de la población inmigrante no solamente es inhumana y mala desde el punto de vista de la salud, sino que además los resultados económicos que ha tenido eran prácticamente indetectables, ¿no? De hecho, el gobierno no ha sido capaz de presentar unas cuentas diciendo, por no atender a los inmigrantes irregulares, nos hemos ahorrado tanto dinero, porque es que no, el ahorro realmente no se ha producido, ¿no? Y yo creo que ahí había sobre todo un componente muy importante de xenofobia, ¿no? Que empobrece mucho a este país, ¿no? El no tener que pagar la atención médica en el momento en que la recibimos, ¿eso hace que abusemos de la sanidad pública y del consumo de medicamentos? Bueno, el consumo de medicamentos, por supuesto, ¿no? Porque los medicamentos son prescritos por un médico, los medicamentos que financia el Sistema Nacional de Salud. O sea, que el que ha tomado la decisión de que usted tome, bueno, usted o cualquier otra persona, tal o cual medicamento ha sido su médico, ¿no? O sea, que Sí, difícilmente... yo creo que todos conocemos casos de Sí, sí. esto me va bien, voy a mi médico de familia o de cabecera, Bueno, me lo receta y sigo tomándomelo. Ya, bueno, igual pero es el es efecto médico. placebo más que otra Es el cosa. médico el que toma la decisión de dárselo o no, ¿no? Y si realmente no está indicado, yo pienso que la mayoría de los médicos no se lo recetarán, ¿eh? O sea, que yo creo que esto es un tema. Una parte del tema. Lo que hablábamos de la accesibilidad, la gratuidad en el momento del uso es muy importante porque rompe con la discriminación en el acceso a la atención sanitaria. Muy importante. Y esto hay muchísimos estudios en el mundo, ¿no? Si usted crea barreras económicas para el acceso, eso significa que las personas que tienen menos dinero, las más pobres, y las personas que tienen más problemas de salud, que acuden mucho más al sistema sanitario, van a ver dificultada el recibir atención sanitaria que precisan, ¿no? Y eso es así. Luego puede haber alguna persona, ¿no?, que lo utilice inapropiadamente, pero a veces se la fuerza a ello, ¿no? Yo, por ejemplo, soy pediatra, he trabajado muchos años en un hospital, ¿no? Y por los fines de semana en la Comunidad de Madrid, que es donde trabajaba, la única atención pediátrica que había era la de urgencias de los hospitales, porque habían cerrado los puntos de atención continuada. Entonces, claro, la gente, pues si tenía un problema, pues los niños además se asustan mucho, ¿no? Sube mucho la fiebre y tal, pues acudían a urgencias, muchas veces sin una necesidad real, pero tampoco tenían una fórmula alternativa, ¿no? O sea que a veces es que el sistema sanitario no está organizado para permitirle a la gente que tome decisiones más razonables y más eficientes desde el punto de vista de su salud y también desde el punto de vista económico y de sostenibilidad del sistema. Pero yo creo que el principio de la gratuidad en el acceso es un problema fundamental. La OMS tiene varios estudios sobre este asunto y lo dice clarísimamente. Es decir, las barreras en el acceso, las barreras económicas en el acceso a la atención sanitaria son nocivas para la salud y hay que evitarlas por encima de todo, ¿no? Y luego, bueno, pues si hay alguien, que a veces pasa, ¿no?, que frecuenta la atención sanitaria por encima de lo que sea, bueno, pues lo que hay que hacer es una actitud proactiva del sistema, es decir, que el médico hable con esa persona y diga, mire usted lo que está haciendo no es apropiado por esto y por esto, que los profesionales de enfermería estudien el tema y luego a veces hay problemas sociales por detrás, ¿no? Que también hay que solucionarlo, ¿no?
Es que dedicar 5 minutos tan solo a un paciente Ya. no da para mucho. Es médico, jubilado, lo ha dicho antes, pero jubilado a la fuerza. Marciano, ¿sigue pensando que le quitaron de en medio porque molestaba? Bueno, no lo pienso yo, lo ha decidido un tribunal, ¿no? En mi caso, yo hace una veintena, 20 días, el Tribunal de Justicia al que recurrí la jubilación decidió que se había hecho sin razones suficientes, ¿no? De una manera arbitraria y me dio la razón, ¿no? Ayer o antes de ayer acabó el plazo de recursos de la Administración Sanitaria, todavía no sé si han recurrido o no, y bueno, yo he vuelto a pedirme mi reingreso, ¿no? Porque creo que sobre todo se hizo una injusticia y yo creo que por eso lo pedí, sobre todo el reingreso, y fui a los tribunales, porque se hizo para penalizarme, no tanto a mí, sino para penalizar en mi persona a los muchos profesionales sanitarios que se habían movilizado contra las privatizaciones y a favor del derecho a la salud de la ciudadanía. Y yo creo que eso no se debe consentir. Bueno, cuando empezó a trabajar como médico hace unos cuantos años, seguro que nunca pensó que iba a acabar su vida profesional de esta manera, ¿no? Impulsando movilizaciones que todos conocemos como la marea blanca. Bueno, yo siempre he sido muy guerrero, ¿eh? O sea que he seguido la misma línea. Empecé a trabajar en el sistema sanitario en el año 73 y siempre he estado implicado en la defensa de los derechos de los trabajadores sanitarios y del derecho a la salud de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es un tema que es muy importante y que merece la pena dedicarle tiempo y actividad y lo que haga falta, ¿no? Porque nos estamos jugando un modelo de país, ¿no? Un país que sea solidario y que atienda a las personas, ¿no? Y que atienda las situaciones en las que las personas son más vulnerables, tienen más dificultades, y eso es lo que nos puede llenar de orgullo, ¿no? No otras cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo que puede permitirnos decir, bueno, pues vivimos en un país que merece la pena vivir, ¿no? Esta tarde le seguiremos escuchando, porque ya no nos queda tiempo, porque las noticias de la una empujan. A las 7:30 en el Centro Cultural San Bartolomé de Petrer, un debate, debate, junto a otro compañero, tenía el nombre de Javier, el apellido se me ha olvidado, Joaquín Vázquez, que es médico de urgencias y profesor de la Universidad Miguel Hernández. Ha sido un placer escucharle, Marciano Sánchez, que tenga suerte y a ver si cumple su sueño de volver a la consulta. El placer ha sido mío y yo no espero tener suerte, yo espero que la tengamos todos, ¿no? Que sigamos teniendo un buen sistema sanitario. Muchas gracias por venir. Vamos a escuchar ahora las noticias de la una de la